Muy buenos días a mis estudiantes de grado quinto B. Les envío un caluroso y fuerte abrazo. De parte de todo el equipo del Colegio Cooperativo, los extrañamos muchísimo. A todos los padres de familia les damos las gracias por su entera disposición y apoyo. El día de hoy vamos a trabajar una temática especial. Se llama el resumen. Bueno, para iniciar con el resumen debemos conocer el concepto. ¿Qué es? Es un tipo de texto que abrevia la información existente en otro texto. Entonces ustedes me preguntan, profe, ¿qué es abreviar? Yo les diré, abreviar es hacer corto una información, hacer corta una información. Pero, ojo con esto, el resumen tiene características de brevedad y breve no es lo mismo que corto. Breve, mis amores, es hacer corto algo pero mantener la esencia, mantener aquello que es importante del texto. Entonces decíamos, el resumen es abreviar la información existente en otro texto. Pero, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de elaborar un resumen? Yo les digo, lo utilizamos para estudiar. Es una técnica de estudio y de hecho es muy buena. Nos permite interiorizar la información que estamos obteniendo. ¿Cómo es este proceso? Yo hago un resumen y yo leo mi texto original y luego lo transcribo. En ese proceso de lectura y transcripción ya mi cerebro está obteniendo toda esa información, la está procesando, la está interiorizando y la está haciendo suya. Por eso el resumen es importante y es una gran técnica de estudio. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de resumen. Vamos a trabajar con tres que son esenciales. Tres. Primero, resumen ejecutivo. Este resumen es utilizado principalmente en el área de los negocios y las empresas. Yo tomo las ideas primordiales, principales, las más llamativas de mi empresa, las plasmo y las ofrezco. Entonces, el resumen ejecutivo se realiza en el ámbito de los negocios y en el ámbito laboral, principalmente. Segundo resumen es el resumen bibliográfico. Bibliográfico. ¿Cuál es este resumen? Es aquel que hacemos a partir de un libro, una película o cualquier cosa que nosotros podamos observar o leer. ¿Recuerdan cuando en primer periodo vimos la película Moana? Que debíamos identificar cuáles eran los mitos, las leyendas que encontrábamos en esta película. Bueno, nosotros sacamos aquella información que era importante, hicimos sin querer un resumen de esa película. O lo que hacemos con el plan lector, nosotros leemos, sacamos las ideas, las frases que más nos gustan, las palabras que desconocemos, y cuando estamos haciendo ese álbum lector con esa creatividad y esa información que estamos obteniendo, es un resumen del libro. Entonces, tenemos el resumen bibliográfico que lo podemos hacer de una obra literaria, como les venía diciendo, de una película, de un texto, incluso de una conferencia, de un foro. De esta clase podemos hacer un resumen. Tercero, resumen de prensa. Profe, ¿cuál es este resumen? Este resumen de prensa es el que hacemos a partir de un artículo de opinión, una columna, un comentario, las noticias e incluso el mismo noticiero. Niños, ¿recuerdan en primer periodo cuando vimos el artículo de opinión? Trabajamos
la evaluación del artículo que realizó mi compañero. Bueno, yo puedo hacer un resumen de eso. Saco las ideas más importantes y las transcribo y elaboro un texto que me permite a mí informarme y estudiar. Ahora bien, ya conocemos los tipos de resúmenes, ya conocemos el concepto, conocemos para qué me sirve, debemos saber cómo elaborarlo. Profe, ¿cómo elaboro un resumen? Buena pregunta. Entonces, para elaborar un resumen debemos saber dos cosas importantes. La primera, cómo se da su estructura. Y la segunda, cuáles son los pasos para realizar. Iniciamos con la estructura. Todo texto parte de una introducción. El resumen no es la excepción. El resumen tiene introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un abrebocas, voy a informar al lector de aquello con lo que se va a enfrentar en el texto. ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? Voy a interiorizar, voy a reafirmar eso que estoy diciendo en la introducción y en la conclusión voy a tomar todas esas ideas y a cerrar, voy a terminar ese texto. Ahora bien, la estructura parte de esos tres aspectos, pero los pasos para elaborarlo son más. Tenemos 4 pasos principales. Primero, leer a totalidad el texto original. Niños, no puedo elaborar un resumen, no puedo hablar de lo que no conozco. Yo debo leer bien todo el texto original para poder realizar este resumen, porque debo sacar ideas principales, ideas secundarias y descartar algunas. Entonces yo debo leerlo bien. Primero, leer a totalidad el texto original. Muy bien. Segundo aspecto, seleccionar y clasificar en párrafos. Yo en ese texto original voy a escoger, voy a clasificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Usted puede hacerlo con colores, puede hacerlo con un pequeño paréntesis, con un signo, con un asterisco. Si estás trabajando en Word, puedes seleccionarlo y ponerlo de otro color, diferentes maneras. Es a tu gusto, pero vas a seleccionar introducción, desarrollo y conclusión. Ojo, la introducción puede verse representada en 3 párrafos, en un párrafo, eso depende del texto que tú estés trabajando. Lo mismo sucede con el desarrollo y con la conclusión. Luego de haber escogido introducción, desarrollo y conclusión, vas a tomar esos párrafitos y los vamos a revisar y sacar ideas principales, ideas secundarias y aquellas ideas que tú consideras que no son relevantes, que no las necesitas para eso que tú quieres, para ese texto, para ese resumen. Entonces tú las descartas y te quedas con las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces el segundo paso es clasificar. Podríamos decir también separar en párrafos. Listo. Tenemos un tercer paso, que es transcribir lo clasificado. Aquí este punto es crucial porque iniciamos la elaboración
de nuestro texto. Entonces vamos a usar esas ideas principales y secundarias que ya clasificamos en el paso anterior y las vamos a transcribir, las vamos a poner en nuestro texto. Pero, ojo, niños, debe haber coherencia y cohesión. Para ello yo debo usar ciertas palabras, ciertos conectores que me permitan enlazar o unir una idea con otra. Esto no quiere decir que tú vas a agregar tu punto de vista, no. El resumen es mera y necesariamente literal, pero sí tiene la necesidad de usar ciertos aspectos o ciertas ayuditas que le den cohesión y coherencia, como los conectores lógicos. Entonces, en este aspecto, en este punto, es necesario que yo les explique a ustedes cuál es la diferencia entre un resumen y una síntesis. Usualmente nos confundimos. ¿Qué pasa entonces con el resumen? Es literal. ¿Y qué pasa con la síntesis? Es parafraseada. Con la síntesis yo voy a leer la información y voy con mis propias palabras a elaborar la idea, voy a elaborar un nuevo texto. El resumen no. El resumen respeta lo que está escrito en el texto original. Ahora bien, deben también tener en cuenta que no puede variar el orden y la secuencia del texto original. Deben mantenerlo y respetarlo. Si el texto original me dice a mí, vamos a hablar, por ejemplo, del maltrato animal, inicia con una cita, luego continúa con una opinión sobre por qué es importante amar a los animales y finaliza con las razones por las cuales no debemos maltratarlo. En el resumen yo debo seguir esa secuencia, solo que teniendo en cuenta las ideas principales y secundarias. Entonces, el tercer paso es transcribir lo clasificado. Muy bien, tenemos el cuarto y último paso y es revisar lo leído. Debemos revisar que ese texto tenga cohesión, coherencia, tenga sentido, esté bien estructurado. Y en este punto es importante, niños, recuerden la ortografía. Trabajar en Word no te libra de revisar la ortografía porque Word no siempre tiene el corrector automático que te corrige la tilde, la coma, la mayúscula. Así que debemos revisar muy bien. Entonces, cuando revisamos lo leído, podemos decir, este texto está listo. Ahora, ¿qué viene luego de ello? El título. Y esto va al final. ¿Por qué? Porque el título debe tener relación con lo que yo digo en el texto. Y para eso yo debo leer bien lo que digo. Si yo pongo un título antes de iniciar el texto, posiblemente varíe la línea en la que yo me estoy enfocando cuando yo escribo mi escrito, cuando yo hago mi escrito. Pero si yo elaboro todo y luego lo leo, lo reviso, me siento y digo, me parece que este título va acorde con la información ofrecida. Entonces, al final nosotros revisamos lo escrito, revisamos lo elaborado y agregamos el título. Ahora bien, niños, les explico una cosita. Deben necesariamente poner nombre del autor, de quien están tomando ese texto, de quien están elaborando ese resumen. ¿Por qué? Porque si yo tomo esas ideas y las elaboro, simplemente las tomo y las
pongo en un nuevo texto, estoy haciendo plagio y el plagio es un delito. Entonces debemos tener muy en cuenta eso. Vamos a tomar la información del autor y vamos a poner su nombre, su fecha de edición, la página de donde lo tomé, todas esas clases de cosas que nos permiten a nosotros referenciarnos. Yo elaboro mi resumen y pongo la información. Entonces, quien está leyendo dice, voy a ver el texto original y puede irse a la página o al texto original. Muy bien. Luego de todo esto que les he explicado, vamos a realizar una actividad de profundización. ¿Cuál es? Vamos a elaborar un resumen. ¿Pero cómo? Vamos a tomar una película, un libro que nos guste, un artículo de opinión. En caso de que sea una película, la puedes ver con tu papito, con tu mamita, con tu abuelita, con tus tíos, tus primos, con quien vivas o compartas. O un libro lo puedes leer en familia, un artículo de opinión, puedes debatirlo en tu casa, cualquiera de estos aspectos. Lo vas a leer, lo vas a ver y vas a elaborar un resumen del mismo. A partir de allí vas a clasificarlo, vas a decir a qué tipo de resumen hace parte. Si bien al resumen ejecutivo o al bibliográfico o en su defecto al de prensa. Adicional a ello, vamos a seguir trabajando ortografía, comprensión lectora y cultura general. Porque recuerden, niños, que lenguaje tiene todos estos componentes y los necesitamos para poder ser excelentes en nuestro trabajo. La ortografía es para la vida, la lectura es para la vida. Entonces, en la parte de abajo de este video van a poder encontrar un botoncito que dice comprensión lectora, que dirá ortografía. Usted le da clic allí y se irá a la actividad que debe realizar. Adicional está el botón que dice cultura general. En ese va a encontrar las preguntas y las palabras correspondientes a esta semana. Eso es todo por hoy. Espero que esta clase haya sido de su total agrado. Estoy a disposición para cualquier duda o inquietud. Recuerden que tienen los 4 días hábiles que restan de esta semana para enviarme las evidencias. ¿Cómo son esas evidencias? Si usted elaboró su trabajo en Word, me hace llegar el documento. Si usted lo hizo en su cuaderno de lenguaje, me va a mandar la foto. Recuerden, ese cuaderno de lenguaje bien organizadito. Márgenes, ortografía, nada de tachones. Puedes mandarme tus evidencias al correo correolenguaje@hotmail.com o en su defecto a mi número de celular. Espero que tengan un excelente día. Les mando un cordial saludo. Chao.